Esta es una presentación práctica y denme 2 segundos que voy a tratar de buscar mi láser. Una presentación práctica de puntos críticos a controlar antes de llegar al parto y en el momento del parto, del trabajo en la maternidad, ¿no? Muy bien. Si uno tuviera que mirar, este sería un programa de recría, ¿no? Que incluye todas las etapas, desde el nacimiento hasta que vuelve a parir otra vez la futura hembra de reemplazo, ¿no? Hoy, por cuestiones de tiempo y para hacerlo más corto a este webinar, solamente nos vamos a focalizar en lo que sería el preparto, ¿no? Desde principalmente podemos mirarlo desde el secado o los últimos 21 días, ¿no? Y después lo que sería la maternidad. Voy a hablar un poco del preparto porque es importante, porque eso determina mucho de lo que sería, como Juan mencionó, la calidad del calostro y los componentes, pero el principal, una de las preguntas que generalmente nos hacen es que hay veces que le falta suficiente volumen de calostro para poderle dar a las hembras de reemplazo. ¿Bien? O sea que hoy solamente nos vamos a focalizar en lo que sería el preparto y la maternidad. Bien. Esto es básicamente una guía, las dietas, las actualizaciones de las tablas del NRC salieron en septiembre del año pasado, del 2021, y bueno, y depende mucho de la categoría, de la etapa, ¿no? De cómo uno formule la dieta, o sea que no hay un solo valor. Esto es simplemente una guía, y tomo como punto de referencia para esto es que una vaca pesa 740 kilos cuando entran a los prepartos, ¿no? A partir de ahí se determinan los consumos, por supuesto se determina la fibra, el almidón, la proteína que tiene que tener, ¿no? Y los dos grupos son importantes, tanto las secas como el preparto, ¿no? El preparto y asume una cantidad determinada de materia seca que va a consumir, ¿no? En el preparto es importante, no solo la energía, ahora les voy a mostrar por qué es importante, no la cantidad de megacalorías que le damos a las vacas, la energía ha subido con respecto a las tablas anteriores, la cantidad de proteína metabolizable. Hay algunas, depende del manejo que tengan, cómo manejan y previenen la hipocalcemia. Una de las estrategias es usar dietas aniónicas, otra estrategia que hemos visto nosotros que ya tenemos son los secuestrantes de calcio, y otra es directamente usar bajo potasio y bajo calcio. Acá simplemente están las actualizaciones si usan dietas aniónicas, y componentes importantes como pueden ser las vitaminas, principalmente la vitamina D, la vitamina E y el selenio, que son antioxidantes y previenen, ayudan mucho a prevenir la mastitis. La mastitis tiene un efecto negativo sobre la producción de calostro, y bueno, suplementar con ácidos grasos o aminoácidos protegidos como la metionina, el magnesio, el fósforo. Ahora les voy a hablar un poco sobre esto, ¿no? Hay un concepto que es importante tener en cuenta, es que cuando uno usa dietas aniónicas hay que ajustar un poco porque uno genera una acidosis metabólica en las vacas preparto, y esa acidosis metabólica es la responsable de controlar la homeostasis del calcio, ¿no? Y es a través de aumentar la absorción en el tracto digestivo. Pero esa homeostasis o acidosis metabólica genera una pérdida controlada de calcio en orina, que nosotros la tenemos que compensar dándole un poquito más de calcio. Al menos en la forma que nosotros recomendamos es dar al menos 1,2% de la materia seca que sea calcio. Bien, una vez que llegamos a la maternidad, o sea, esto era la base de nutrición, ¿no? Una vez que llegamos a la maternidad, es importante por ahí tener en cuenta, hay distintos sistemas de producción, ¿no? Todas las fotos que tengo aquí son del sistema confinado de producción, pero también puede haber pastoril, ¿no? Indistintamente, todas las vacas en el más y en el menos van a ir por un sistema del preparto, pasar por la maternidad e iniciar la lactancia. Acá lo que quiero resaltar principalmente es los movimientos que tiene la vaca y cómo estos movimientos de una u otra forma pueden impactar en lo que Juan mencionó, que era cómo baja la leche, ¿no? Bajar el calostro. Porque este es uno de los pasos fundamentales para determinar el volumen de calostro que vamos a tener. Hay lugares que son a cielo abierto, es lo que sería básicamente déjeme un cachito, voy a cerrar el micrófono de Juan.
Juan, ¿podés cerrar por favor tu micrófono? Sí. Básicamente, en el preparto, lo que tienen son vacas que van a parir en estos corrales, ¿no? Y de ahí la vaca se va a mover a la maternidad o a la máquina a ordeñar para sacarle el calostro. Hay maternidades grupales o hay maternidades individuales, ¿no? Y el preparto. Pero indistintamente de cómo es el sistema, las vacas generalmente en las formas, en los sistemas estabulados se mueven del preparto a la maternidad, ¿no? De la maternidad en ese lugar es donde van a hacer el becerro, y ahí lo que va a pasar son dos cosas. O sea, primero puede estar la sala de ordeñe directamente en lo que sería la maternidad y se colecta el calostro ahí, o tiene que ir hasta la sala de ordeñe, no una distancia a caminar, que eso hay veces que eso varía mucho, depende del lugar, ¿no? Una distancia a caminar que depende del lugar puede o no tener un impacto negativo con respecto a los volúmenes de calostro. Generalmente no hay problema con que tengan que caminar una vez que la dejaron reincorporar a la vaca y ha tenido un parto normal, generalmente no tienen problemas, ¿no? Y una vez que se termina todo esto, pasan a los corrales de vaca fresca. O sea que la gente, el grupo, el equipo de trabajo es lo que determina mucho de todo este proceso. Principalmente todos estos movimientos de vaca, que al menos son dos, del preparto a la maternidad y de la maternidad a la fresca, esto determina cómo baja o sea, el volumen de calostro que vamos a obtener. Bien, una de las preguntas importantes a tener en cuenta es cuál es el momento adecuado para colectar calostro, ¿no? Esta es una de las, generalmente, que cuando trabajamos con la maternidad tenemos que, al menos, clarificar cómo colectan el calostro, y es como que hay, o sea, es una forma, o sea, si van muy temprano inmediatamente después de parir sacan el calostro. Las vacas generalmente tienden a tener, ¿no?, altas concentraciones de inmunoglobulina, pero por ahí el volumen de calostro es bajo. Aquí lo que me falta es el volumen de calostro, ¿no? Pero los volúmenes, si van muy digamos, dentro de los primeros media hora de haber parido, los volúmenes tienden a ser un poquito bajos, ¿no? Y obviamente entre 1 hora y 8 horas es donde ustedes tienen la mayor cantidad de inmunoglobulina, y a partir de ese momento empieza el efecto de dilución. Obviamente tienen mucho más volumen, ¿no? Pero las inmunoglobulinas que se producieron dentro de la glándula mamaria están diluidas, ¿no? Entonces como que nosotros tratamos de estar la colección del calostro, al menos empezar a la hora, o sea, dejarla a la vaca que se reincorpore, que esté con el ternero en la recría, y a partir de ahí, dentro de la hora, a partir de la hora empezar a llevarlas a la máquina de ordeñar, ¿no? Y el lapso que tienen en algunas son 6 horas, o en algunas son 4 horas, ¿no? Pero en este lapso, no pasarse de este lapso, que es donde sacan la mayor cantidad de volumen de calostro y la mayor concentración de inmunoglobulina, ¿tá? Bien, una vez que van en los procesos, principalmente estos son para lecherías donde están tratando de controlar lo que sea micoplasma, o leucosis, o paratuberculosis, ¿no? Generalmente tienen un proceso que es parecido a lo que voy a describir ahora. O sea, la vaca parió, se lleva la máquina al lugar donde ordeñan la vaca, que en este caso son individuales para procesar la vaca, que es solamente para la maternidad, o si no van directamente 2 veces al día, depende de cuándo las vacas van pariendo, 2 o 3 veces al día se van a la máquina de ordeñar, ¿no? Una vez que se colecta el calostro, se mide, ¿no?, individualmente en cada una de las vacas, el calostro con los refractómetros digitales, ¿no? Y se marcan básicamente el Brix que da. Ahora lo voy a mencionar en un momento específicamente cómo hacerlo. Se hace una pasteurización, básicamente esto a 60 grados por 60 minutos. Esto es importante, que si van a hacer pasteurización tienen que tener bien el equipamiento. Tienen que tener bien el equipamiento y tienen que tener sistemas que funcionen, porque esto si no genera problemas. O sea, si no tiene bien el ciclo del calor, ¿no?, generalmente esto puede llegar a generar problemas y hace que pierdan calostro, porque lo sobrecalientan al calostro y se desnaturalizan las proteínas. Una vez que se termina el pasteurizado, pasan a lo que sería el refrigerador, ¿no? Pueden estar a 4 grados básicamente, o el congelador. En muchos lugares se hace un banco de calostro. Ese banco de calostro se va reciclando o reemplazando cada 3 meses,
¿no? Estén almacenadas a menos 20 grados centígrados, y eso se tiene por al menos 3 meses, ¿no? Que eso es lo que ayuda siempre a cubrir los baches que hay con respecto a los volúmenes de calostro. Una vez que si está refrigerado o está congelado, se pasan básicamente a lo que sería el descongelador, que estos son automáticos, que tienen unas curvas mantienen la temperatura a 40 grados. Generalmente en 15 minutos llegan a la temperatura. Por ahí para descongelar tarda un poquito más, pero generalmente están en estos minutos. Hay varios lugares donde se ponen esto, y después, una vez que se saca del descongelador, van a la parte, no se alimentan, ¿no? Estos procesos van básicamente, tenemos suficiente cantidad de gente para mantener todos estos procesos sin interrupción. El alimentar es una cosa que es importante acá, las temperaturas. A veces el descongelado se hace a temperatura un poquito más alta de lo que sería lo que tiene normalmente adentro de la glándula mamaria la leche, por lo tanto hay que esperar unos minutos y bajarla a 38 grados. Esto, en algunos lugares esto lo medimos porque hay veces que por ahí se lo ponen muy caliente y esto genera que después no quieren tomar leche cuando se van a las casitas individuales o grupales, ¿no? Pero este sería básicamente el contexto general de cómo se procesan los calostros. Juan, esto es simplemente volver a repetir, pero en un distinto gráfico, cuáles son los componentes del calostro. Cuando uno tiene que resolver un problema práctico que tiene volumen, lo primero que tiene que entender es la fisiología, cómo funciona, ¿no? Y tratar de entender los componentes que tiene de lo que uno está tratando de solucionar, ¿no? En este caso en particular es el calostro. O sea, el 70%, 76% es agua, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque en el preparto, ahora les voy a mencionar un par de ejemplos, hay veces que puede pasar que las vacas no tienen acceso al agua, o que bajan los consumos por muy bajas temperaturas, ¿no? Esto depende es muy particular de la región, ¿no? Y es muy particular de la estación del año. Y hay algunos países que dentro de un país puede haber donde están expuestos a muy bajas temperaturas, como en el caso nuestro, comparado, ¿no? En el caso nuestro, el norte con el sur, hay una diferencia muy grande de temperatura en el invierno, y eso hace que bajen los consumos de agua, y los consumos de agua, el 76% del calostro es agua, o sea que si no consume agua, generalmente eso te impacta negativamente en el consumo del calostro y tenés problemas de volúmenes, pero son más que nada asociados con problemas de manejo, ¿no? El 23%, 24%, depende de la referencia que uno use, son los sólidos, que estos son la parte importante, ¿no? Que tiene un componente bioactivo, ¿no? Para controlar, darle la inmunidad al ternero. Las vitaminas y los minerales, que por supuesto son importantes, y otros como hormonas, de lo que Juan mencionó. ¿Qué es importante? Por eso le mencioné al principio la dieta, porque yo creo que es fundamental. Cuando uno mira las tablas del NRC, las nuevas, todo lo que sería el proceso de calostrogénesis no está incluido en lo que son las tablas del NRC. No está incluido. Pero la vaca tiene una pérdida muy grande de lo que sería energética, ¿no? Muy grande de vitaminas y minerales que se lo saca la vaca, principalmente la vitamina E, ¿no? Que les da todas las vitaminas, ¿no? La A, la E, la D, todas las vitaminas. Eso lo saca del sistema de circulación de la vaca para poder hacer el calostro. Y esto hay veces que hay que tenerlo en cuenta, porque hay veces cuando las vacas vienen perdiendo peso antes de parir, tienen una producción de calostro aceptable, pero después ustedes se encuentran que tienen retención de placenta, que tienen metritis y un montón de otras cosas, ¿no? Y hay veces que vienen de este es un drenaje muy fuerte que tiene 2 o 3 días antes de parir la vaca, ¿no? Pero bien, una vez que comenzamos lo que sería la parte alimentaria del calostro, ¿no? Juan mencionó las 3 componentes, que era calidad, cantidad y tiempo, ¿no? La cantidad, bueno, la calidad básicamente son los 50 miligramos por mililitro o 50 gramos por litro, pero los nuevos estudios ya están hablando de 65, de 70 gramos por litro, ¿no? Que nosotros necesitamos aumentar eso. Por lo tanto, cuando se empiezan a adoptar estas tecnologías, no es lo mismo medir 50 miligramos que medir 70 con el Brix, ¿no? Porque básicamente es mucho más, tiene que haber mucho más inmunoglobulina
en lo que sería el calostro, ¿no? La cantidad es básicamente, depende pura y exclusivamente de volumen. En la mayoría que nosotros trabajamos estamos entre 10 y 12, los estudios nuevos se están focalizando en 12, o sea, dar un poquito más de volumen, y esto es un ejemplo simple de un becerro que pesa 40 kilos, ¿no? Y aquí tienen al 10 o el 12%, es entre 4 y 4,8 litros en 2 tomas, ¿no? Generalmente la mayoría le va a dar una toma, ¿no? Una toma de calostro, y va a repetir con un porcentaje a las 6 horas de la primera toma, ¿no? Eso es en general, pero al menos la primera toma va a tener 1 litro, o lo que sería 1 galón, casi 1 galón, un poquito más de 1 galón. Lo que sería. Tengo una regla que generalmente uso en forma práctica cuando trabajamos en las maternidades, es que si la vaca me dio 9 litros, más de 9 litros, generalmente ya hemos hecho muchas veces que medimos con el Brix y nos da un poquito más baja la concentración de miligramos. O sea que cuando dan mucha leche, a veces les hacemos medir y que presten atención a medir, porque hay veces que tienen menos, o sea, empezó el efecto de dilución en lo que sería la leche, ¿ah? El tiempo es darlo en las primeras 2 horas, ¿no? O en la primera hora después de haber nacido, y generalmente por ahí tenemos esto en el protocolo. El 10% lo recibe a las 2 horas, que serían los 4 litros, ¿no? Y un 4% restante, o sea, fíjense que en esto serían 14%, ¿no? Que se lo da a las 6 horas después. O pueden hacer 8% y 4%, ¿no? 6 horas después de la primera toma. ¿tá? La limpieza y la higiene es fundamental, y ahora les voy a mencionar cómo nosotros monitoreamos esto, principalmente en las maternidades, porque esto genera muchos problemas de mortandad, principalmente septicemia. Acuérdense que ustedes tienen 3 problemas fundamentales en la recría: septicemia, diarrea y neumonía, ¿no? Y hay una cosa a tener en cuenta, por eso el tiempo es importante cuando se lo damos, es que cada hora después de que nace, después del nacimiento, cada hora que pasa, la absorción de inmunoglobulina baja más o menos el 4%. ¿Ah? O sea que en 10 horas ustedes tienen casi el 40% de una reducción. Es una reducción muy grande en la absorción de inmunoglobulina. ¿Ah? Esto básicamente, hay 3 cosas que monitoreamos en las maternidades. Primero obviamente es el calostro, las proteínas, la higiene. El calostro, 2 cosas: el calostro que damos, la calidad del calostro, y las proteínas en suero. ¿Ah? Esto generalmente no se hace en todos los becerritos, pero sí en un porcentaje. Ustedes piensen que una vez que establecen los procesos, en este caso la maternidad, lo que hacemos con este sistema de monitoreo es monitorear en determinados grupos, una vez por semana, lo mismo que se hace el pH de orina, ¿no? También hacemos las proteínas totales en suero de los terneros, una vez por semana o 2 veces por semana, depende de cómo tenga el manejo. Lo que se va y se mira que serían los puntos de control de calidad, cómo están funcionando los procesos que se han establecido, ¿no? Acá lo que hacemos es, al momento del calostro se mide que al menos tenga más de 22, o sea, 23, 24, 25, la mayoría, en muchos de los nuestros tienen 23 a 25 hasta el grueso, ¿no? de las vacas en Brix, que esto representaría al menos 50 gramos por litro. Y en las proteínas en suero se saca las muestras de suero en los becerros que tienen entre 2 y 3 días de vida. Esa es la forma que nosotros lo miramos. Trato de evitar las que tienen muchos más días, las que están de 5, de 7 días, y lo trato de evitar porque genera mucha variación, ¿no? Hay mucha variación, ya están empezando de la segunda semana, hay veces que hay muestras de los días 10, ya están en la segunda semana, y hay veces que están algunos deshidratados por algún evento de diarrea. Entonces me dan muy alta las lecturas, empiezo a tener lo que serían los falsos positivos, ¿no? Y bueno, estos son básicamente lecturas, y tratamos de que estén en esta lectura, más del 8,4. Limpieza e higiene, esto sí es importante, esto creo que desde que empezamos a usar, esta es una máquina que se llama System Sure Plus, ¿no? Es una máquina que mide luminoscencia, es básicamente de la mitocondria de la bacteria, ¿no? Las bacterias quedan en la superficie, uno les pasa este hisopo, ¿no? Y lo que hace básicamente mide el ATP, ¿no? El ATP, la bacteria tiene la mitocondria donde está la energía, tiene forma de ATP, ¿no? Esto se mide, ¿no? Y si la lectura me da menos de 30, RLU sería la lectura en unidades de luz,
¿no? En la lectura de unidades de luz. Esto significa que la superficie está sucia, ¿no? Una lectura con menos de 10 es considerada limpia. ¿Qué estándar usamos? El estándar que se usa para esto es lo que se usa para las comidas, los lugares donde venden comida, que es para, básicamente para el ser humano, ¿no? El estándar que se usaría para el ser humano, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tenemos menos de 5, por ejemplo, en el pasteurizador es la válvula, lo que miramos la higiene, o el tubo, si usan la sonda, no el tubo, o usan las mamaderas. No, los puntos críticos donde se puede haber acumulación, ¿no? Que puede haber acumulación de bacterias. ¿Tá? Bien. Se puede lograr menos de 2% de mortinatos. No, los mortinatos vendría a ser la forma de definirlo. Estos son los que se nacieron, o sea, gestaciones normales, ¿no? Que nacieron muertos o se murieron en las primeras 24 horas de vacas de vacas de gestaciones normales. No, la respuesta es sí. Nosotros tenemos básicamente lecherías que están entre el 1 y el 2% de mortinatos. No, si uno mira toda la población de vacas de Estados Unidos, los 9 millones, .4 de vacas que hay, el promedio del país estamos en 5,1% de mortandad al nacer, ¿no? Pero el 10% de las mejores lecherías de Estados Unidos ya tienen menos del 2%. Esto es básicamente un ejemplo de una lechería de más o menos unos 800 partos por mes, ¿no? Que tenemos, o sea, serían unas 9.000 vacas, 9.000 y algo vacas en ordeñe, y estos son básicamente los últimos meses, como para tener una idea. Este sería básicamente el porcentaje de mortinatos que tiene, o sea, es el 1,3, ¿no? En esto es importante resaltarlo porque hoy nosotros tenemos muchas de estas lecherías. Estas son vacas cruzas, serían Jersey con Holstein las vacas, pero los toros, la mayoría de los toros, el 70% de los toros que usamos son toros de carne, ¿no? O sea, el 30% restante se usan toros de leche, ¿no? Generalmente con sexado de semen. Acá está el porcentaje de hembras, ¿no? Con sexado de semen, y eso va a la reposición. Esas serían las futuras madres, digamos, las futuras madres. El resto son cruzas, o sea, de las vacas cruzas con toros limusín, y esa cruza de ternero va a los feedlot, ¿no? Y eso termina en la industria de la carne, ¿tá? Eso no entra a los sistemas de producción de leche, solamente los que son con toros de carne. Pero sí tenemos esto para darles una muestra de que se puede lograr no menos del 2% de mortinato. Con respecto a la morbilidad predesleche y la mortalidad en Estados Unidos, este es el promedio. Casi hace unas evaluaciones a nivel país. Generalmente tenemos un 34% de morbilidad, o sea, de que si algo se enferma en los primeros 60 días de vida, y tenemos un promedio de 5% de mortandad en la maternidad. Este es el promedio, ¿no? Este es un artículo muy lindo para leer, que es el consenso de las recomendaciones cuando uno tiene que monitorear una maternidad, ¿no? Y obviamente hay un par de factores que están asociados a lo que sería la morbilidad, ¿no? Que se enferme, y un par de factores que están asociados a la morbilidad. Muchos de ellos son en común, uno es consecuencia del otro, ¿no? Y está asociado al peso al nacer, cómo manejamos el calostro, la ventilación, los extremos en temperatura, tanto el extremo frío como el extremo de calor, el estrés térmico generan problemas, ¿no? Y acá hay una cosa importante, que hay, cuando monitoreamos las inmunoglobulinas, básicamente uno lo puede categorizar en cuatro cosas, ¿no? Lo que sería pobre, que está bien, justo, lo que está bien, y lo que es excelente. Si ustedes miran el consenso, el promedio en Estados Unidos, el 70% está dentro de lo que sería bien o excelente, ¿no? El 70% está y esto sería lo que sería la lectura usando el BRICS. Por eso les decía más de 8,4, ¿no? Porque están en esta categoría, ¿no? Y esto sería la lectura del equivalente en proteína, ¿no? En gramos por decilitro o gramos por litro. ¿Ah? Hay una cosa que quiero remarcar en esto, que nosotros cuando trabajamos con esto, en algunos lugares, nosotros ya tenemos el 90% más, ¿no? De todos los terneros que nacen al año, de toda la recría, de todas las hembras que nacen al año, incluyendo los machos, porque en muchos lugares los machos van a los lugares entran a los feedlot, ¿no? El 90% en el top, ¿no? 10% mejor de las lecherías ya tienen
en lugar de tener el 70%, ya estamos en el 90%. O sea, hay solo un 10% restante que está por debajo, digamos, de lo que sería lo que marco acá en este cuadro rojo. ¿Ah? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el volumen esperado de calostro en el primer ordeño? ¿No? Esto creo que es una cosa importante porque esto siempre me hacen una pregunta. ¿Cuál es? Y obviamente hay variación, elegimos dos razas, por supuesto que hay más razas de producción de leche, ¿no? Pero estas básicamente, dentro de estas razas está, diríamos, el rango completo, ¿no? En las vacas Holstein, una vaquilla tendría que estar en 4 litros, hay un rango que puede ir de 0, o sea, dar nada a 10 litros, ¿no? Y hablo de la mayoría de las vacas. El promedio en las multíparas está en 7 kilos, ¿no? El rango entre 8 y 18, y las Jersey, por supuesto, que dan un poquito menos, ¿no? Hay veces las lactancias 4 kilos o un poquito menos, con un rango de 0 a 7, y las multíparas entre 4 kilos. ¿Ah? Acá simplemente puse esto, que 10 kilos de calostro representan 14 megacalorías de energía. Esto es importante entenderlo. Acuérdense que ustedes, cuando nosotros damos de comer, si se van a las dietas que les mostré en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, nosotros estamos dando entre 16 y 18, en algunas lecherías por ahí dan un poquito más alta la energía, hasta el 20%, ¿no? Ustedes fíjense en que solo 10 litros de calostro se lleva lo que damos de energía completa, o sea que es una pérdida muy grande, y esto quiero volver a repetir, esto no está incluido en las tablas para formular las dietas, ¿no? Uno tiene que usar el sentido común, y nosotros lo tratamos de balancear, de compensar esto. Esto es un periodo muy corto en el animal, son los últimos 3-4 días, es donde generalmente tiene la pérdida esta grande de energía por el calostro, 1,35 kilos de proteína, 21 gramos de calcio. Acuérdense que una vaca de esta de 700 kilos tiene 5 gramos de calcio en circulación. La vaca en el calostro solo tiene 21, ¿no? Solo para los primeros 10 kilos de leche, ¿no? 100.000 unidades internacionales de vitamina A, es enorme la pérdida, ¿no? Es enorme. 135 unidades internacionales de vitamina E, es básicamente un poquito menos de lo que alimentamos por día, se lo llevan solo 10 litros de calostro, ¿no? Y esto es importante porque esto es importante para el recién nacido, ¿no? Que lo va a recibir. ¿Ah? Simplemente con esto quiero dar dos ejemplos. En el caso de que tenga 28 kilos o 60 libras, ¿no? ¿Cuánto calostro requiere? ¿No? Asumiendo que es el 10% del peso vivo, el 10 o el 12% del peso vivo, que van a hacer esa cuenta, y con 40 kilos, ¿cuánto litro de calostro? Con esto generalmente nosotros sabemos los pesos y estimamos, hacemos los inventarios, ¿no? Nosotros sabemos cuánto calostro sacamos, colectamos con los partos proyectados, tenemos la cantidad de partos que vamos a tener, ya más o menos sabemos las proporciones de macho y hembra que va a haber. Por supuesto a veces es difícil saber la cantidad de los gemelares, pero con eso hacemos básicamente los bancos, con eso hacemos los inventarios y las predicciones, ¿no? Teniendo idea de más o menos cuánto volumen de calostro vamos a tener, sabiendo los pesos, en el más, en el menos, que tenemos dentro del hato, ¿no? Del rodeo. Acá, básicamente, esta es otra pregunta que recibimos, ¿no? ¿Cuál es el efecto de extender la alimentación de calostro? La forma de entenderlo a esto es esto. Generalmente, ustedes piensen que el método tradicional de dar calostro es el de arriba, ¿no? Nosotros damos el calostro, esta es la primera alimentación, damos el calostro, después del primer día de calostro, automáticamente se pasan a leche, ¿no? La leche entera o el sustituto de leche, ¿no? Este es el sistema tradicional, y que todavía se sigue usando en muchos lados, ¿eh? Dentro de lo que sería la primera toma, acá está toda la primera toma, el 8%, y después se le da una segunda toma, ¿no? En lo que sería el primer día. Pero hay investigaciones, acá les di estos dos trabajos, ¿no? De investigación, donde hicieron básicamente lo que esto es, lo que sería la transición, ¿no? Entre lo que es el calostro, la leche de transición a la leche, ¿no? Y principalmente en los primeros 14 días de vida, ¿no? En los primeros 14 días de vida. Esto es importante entenderlo, porque en condiciones normales el becerro básicamente va a ser el de abajo,
El becerro toma el primer día calostro, pero después si siguiera tomando de la madre, va a tomar un 50% entre lo que sería leche y calostro, probablemente en los 2 días o 3 días primero, y después obviamente se va perdiendo el calostro y pasa a ser completamente leche, ¿no? Pero dando este sistema, ¿no? El calostrado, como les mencioné al principio, 50-50 calostro-leche y 90-10 calostro-leche, acá tienen dos efectos fundamentales. Primero, uno en la transferencia pasiva, ¿no? Y el impacto que eso tiene en el desarrollo intestinal y baja la morbilidad. Al usted no tener animales enfermos, lo que tienen es un impacto muy fuerte. Acuérdense que el segunda semana, ¿no? Entre el día 7 y 14 es donde tienen las neumonías y tienen las diarreas, ¿no? Acá hay un efecto muy grande en lo que sería ganancia de peso vivo y peso vivo final, ¿no? Al desleche, y obviamente baja la morbilidad. Esto obviamente, este sistema comparado con este sistema, obviamente que tiene un costo. En el caso nuestro, generalmente, y estoy hablando de promedio, porque depende de qué tipo de calostro dan, ¿no? Si es de la vaca o es un sustituto de calostro, ¿no? En el caso nuestro, pero indistintamente, nosotros más o menos estamos entre 20 y 24 dólares más de gasto por cada animal, ¿no? Comparado con el de arriba. Pero es lo que nosotros hemos visto, que esto compensa por los crecimientos que tiene. Por eso que cada lugar tiene que hacer su cálculo económico para saber si esto compensa o no. Biológicamente el impacto es muy grande, ¿no? Ahora lo que tienen que determinar es si esto es viable hacerlo económicamente, ¿no? ¿Puedo usar sustituto de calostro? La respuesta corta es sí, por supuesto. Esto se usa, hay muchos. En el caso nuestro, los sustitutos de calostro están regulados por el USDA, o sea, y tienen que demostrar que son capaces de elevar la concentración sérica de inmunoglobulina por encima de los 10 miligramos por mililitro o de los 10 gramos por litro, ¿no? O sea que si uno le administramos esto, eleva la concentración por encima de esto. O sea, esto está regulado, es un producto que está regulado. Generalmente nosotros lo vemos en lugares donde están tratando de controlar para tuberculosis o leucosis, ¿no? En algunos lugares, en otros países, donde están tratando de controlar brucelosis o problemas de micoplasma, ¿no? Junto con el pasteurizador, si es que no pueden comprar el sustituto y usan el calostro. Y hay cantidad de productos disponibles. Hay varios que están disponibles y es importante que cuando ustedes deciden usar un sustituto, lo subrayé porque me parece que es fundamental, ustedes tienen que elegir un sustituto que tenga investigación, ¿no? Para darle soporte a las afirmaciones que hacen. O sea, las afirmaciones básicamente que el sustituto de calostro efectivamente logra los 10 gramos por litro de inmunoglobulina, ¿no? Hay distintas fuentes, hay distintos, y nosotros esta es un área que donde se deciden usar un sustituto, nosotros generalmente trabajamos en esta área para elegirle dentro de las opciones que tienen, ¿no? Los que tienen la investigación que demuestran que aumentan las inmunoglobulinas en sangre, ¿no? Y generalmente, bueno, obviamente con 200 gramos está bien, ¿no? Hay veces que buscamos 200, 250 de inmunoglobulina para ayudar a garantizar la transferencia pasiva adecuada, ¿no? en cada uno de los animales. Bien, ahora voy a hablar un poquito de los factores que afectan la producción de calostro, el volumen. El volumen de calostro le diría que es una pregunta recurrente, siempre. En algún momento por ahí está estacionado, pero en algún momento del año siempre tienen un desafío con los volúmenes, o sea, no tener suficiente cantidad de volumen de calostro. Y traté de hacer un resumen, o sea, yo les di los promedios en la Jersey y en la Holstein, entonces con los promedios, en distintos estudios que he publicado, uno determinó cuánto es el porcentaje que puede bajar, ¿no? Por ejemplo, la paridad es 1, ¿no? Obviamente las de primera aparición, lo que sería una vaquilla, las que pagan, tiene un 22% en general menos que las multíparas, ¿no? Por eso que cuando están en crecimiento, ¿no? Muchos de los volúmenes por ahí de calostro van a ser bajos, pero bueno, el porcentaje de vaquilla es mucho más alto. El otoño e invierno también baja la producción. Ahora voy a hablar un poquito de esto. Juan mencionó la melatonina y el impacto que puede tener sobre la prolactina, y la prolactina el impacto que puede tener sobre la producción de calostro. Yo creo que también hay un efecto aditivo en todo esto, es que en los inviernos nuestros, principalmente en lo que sería el medio oeste de Estados Unidos, incluyendo en Texas, donde está Juan, los inviernos son muy duros.
nosotros tenemos temperatura de menos 20 grados bajo cero. Juan tiene mucho viento con vientos helados, muy fuerte, y eso hace que baje el consumo de agua, y eso también hace que baje los consumos de materia seca. Por eso que quiero hacer un comentario con esto, que no es solo el fotoperíodo, sino que puede haber un efecto aditivo con los consumos de materia seca. Pero indudablemente hay una baja en la producción de calostro. La mastitis al secado, o sea, vacas con mastitis al momento del secado o al parto, eso tiene un efecto muy grande, al menos del 30% en los volúmenes de calostro. El periodo seco cortos, ¿no? Las vacas que tienen menos de 30 días de periodo seco, eso baja la producción de calostro un 20%, y acá es importante tener en cuenta las gestaciones cortas, ¿no? Ahora les voy a mencionar la vaca. Generalmente hay un grupo de vacas que tiene gestación corta, el otro grupo que son la gestación promedio, y otro grupo que son de gestaciones largas. La gestación es corta, por ejemplo, el verano. El estrés térmico generalmente acorta las gestaciones, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta esto. Nosotros no es un evento que sea dramático, por ahí es más en el invierno donde está el problema que con respecto al verano, pero sí también hay falta de calostro en vacas que tienen gestación muy corta, ¿no? La hora de colectar el calostro con respecto al primer ordeñe, ¿no? Esto es básicamente cuando se empiezan a colectar el calostro a partir de las 6 horas para arriba, sube el volumen de calostro, no sube el volumen, pero hay que tener en cuenta de no pasarse mucho tiempo porque baja la concentración de inmunoglobulinas que hay en el volumen, ¿no? Hay un efecto de dilución. La condición corporal al parto de las dos vacas, generalmente en las dos pueden tener una disminución del volumen de más o menos el 15%, pero la que generalmente tienen menos son las vacas que están flacas, ¿no? Las vacas que están flacas y que además de estar flacas están perdiendo peso antes de parir, ¿no? El peso al nacer es interesante, porque el peso al nacer, esto es el peso al nacer del becerro, ¿no? El peso al nacer del becerro está directamente relacionado, pero es positiva la correlación. Alto peso vivo al nacer tienen más volumen de calostro, ¿no? La madre naturaleza lo determina automáticamente que es más grande, ¿no? Y produce mucho más calostro. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque el peso al nacer del ternero, el padre, el toro, ¿no? Digamos, el becerro que está dentro del útero, el padre de ese becerro determina la duración de gestación, genéticamente, ¿no? Porque el becerro es el que determina cuándo pare la vaca, ¿no? Y la vaca determina el peso al nacer, o sea que los dos están positivamente, tienen una asociación muy fuerte positiva, la duración de gestación, cuanto más largo, más pesado, y peso al nacer, ¿ah? Y el peso al nacer. La presencia, esto es básicamente cuando ustedes están colectando y sacando el calostro, tener el becerro presente, ¿no? En algunos lugares se le pone enfrente de la vaca. Hay estudios que han mostrado que no hubo efecto. Nosotros hicimos un estudio donde aumentó el 20%, principalmente en las de primer parto, ¿no? Les ponemos el becerrito enfrente de la vaca, que la vaca lo pueda lamer unos 3-4 minutos, y eso hace que tenga una mejor bajada de calostro, y hemos tenido mayores volúmenes. Los partos difíciles, obviamente, esto es dolor, esto, la distosia al parto baja las concentraciones de volumen. La persona aversiva, esto sí es importante tenerlo en cuenta, porque hay veces que por ahí tiene que ser una persona calma y tener tiempo para procesar las vacas, ¿no? Cuando son aversivas y apuran mucho, esto interfiere mucho con la bajada de la leche y bajan enorme, ¿no? Al menos 20%, pero puede ir del 20% al 80%, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Acuérdense de que la mayoría de la bajada de la producción de leche, la mayoría del calostro está en el alvéolo, ¿no? El 70-80%, el resto está en la cisterna, ¿no? Por eso que a veces que con personas aversivas o muy agresivas en la maternidad, generalmente terminan teniendo menos volumen de calostro. Y obviamente la parte nutricional. La parte nutricional es importante, principalmente preparto, no una caída en los consumos de 1,5 kilos, ¿no? Que nosotros lo hemos visto, caer los consumos, que estamos hablando acá de un 15%, 10% bajar los consumos. Esto baja la producción de calostro al menos 20%, ¿no? Y que a veces están combinados los dos, baja consumo por falta, inconsistencia en el manejo, o baja el consumo porque baja el consumo de agua. Principalmente en el invierno tenemos agua helada, ¿no? Y eso hace que bajen los consumos al no consumir agua. O sea, si no consume agua, no consume materia seca, indistintamente de cuánto tengan
alimento en el comedero. Y obviamente la dieta preparto, cómo está formulada la dieta, ¿no? La fibra que tiene, la energía, la proteína, los minerales, la vitamina, todo esto es fundamental, ¿no? Para poder tener los volúmenes de calostro. Este es el estudio en vaca Jersey, les muestro, o sea, las Jersey es básicamente lo mismo y quiero hacer un par de aclaraciones. Este es un estudio grande que se hizo en el estado de Texas, ¿no? Y acá ustedes ven, esta es la, digamos, son 2 años, 2016-2017, marqué donde está el invierno, ¿no? El invierno donde tienen la caída enorme, y ellos, la caída eran las vacas de segunda lactancia para arriba, la mayor caída, ¿no? Y este es el porcentaje de vacas que no dio calostro. No, principalmente o el mes de diciembre, que es donde nosotros tenemos el invierno, hasta el 40% de las vacas no dan calostro, o sea que 4 vacas cada 10 no dan calostro, 0. ¿No? Y esto es simplemente para ver la misma estación del año, desde junio a abril del 2017, son las mismas semanas, ¿no? Y esto es básicamente mirar. La línea sólida es el volumen de calostro, la línea punteada es el ITH, lo que sería el de temperatura y humedad, ¿no? Y la línea con rayas sería lo que sería el fotoperíodo. Pero a esto lo que le hace falta, es que este fotoperíodo también coincide justo, ¿no? Con los vientos fríos que nosotros tenemos, las caídas en la temperatura, que es enorme. O sea, la temperatura acá estamos hablando de menos bajo cero, ¿no? Y esto tiene un efecto, nosotros ya lo sabemos, o sea que por eso le puse con signo de pregunta, que puede ser un efecto de fotoperíodo, pero también puede ser un efecto de que no comen las vacas, ¿no? Están perdiendo peso antes de parir, y la adulta es la muy sensible a esto, ¿no? Hay un efecto en la paridad, principalmente en las lactancias, las vacas adultas, que tienen menos, otoño-invierno también un efecto negativo con respecto al volumen, y las Jersey tienen un efecto, en este estudio lo marcaron, muy marcado genético. O sea que hay determinadas líneas dentro de la raza que pueden tener, tender a producir menos calostro. O sea que es una cosa importante al momento de elegir los toros, ¿no? ¿Qué toros están eligiendo? Hay una cosa que es importante que mencionan, que es el PTA de la proteína, ¿no? Como algo positivo en la producción de calostro. O sea, cuando seleccionan los toros tienen que saber, ¿no? Que los toros al menos sean positivos en estas proteínas, porque eso se va a traducir en que producen mayores volúmenes de calostro, ¿no? Cuando baja el consumo preparto, ustedes piensen esto, va a caer los consumos preparto es siempre malo. La vaca levanta los ácidos grasos no esterificados, o sea, uno mide los NIFA o los ácidos grasos no esterificados están elevados en sangre preparto, eso es indicativo de que van a tener problemas metabólicos, ¿no? Esto es algo que nosotros lo monitoreamos regularmente, principalmente junto con los pHs de orina, cuando hay problemas, no de rutina. El consumo de energía se sabe que está relacionado con la producción de calostro, el fotoperíodo o la caída de lo que sería la vitamina D. Acuérdense que los días cortos también hay menos luz y ustedes necesitan para activar y la producción de vitamina D la luz, ¿no? La homeostasis del calcio requiere la PTH, que es la paratiroide, ¿no? La hormona y la producción de vitamina, la 1,25, que sería la activa, ¿no? Entonces, preparto, hay una cosa que es importante, es que para convertir esta vitamina, que hay en muchas de las dietas que nosotros damos, suplementamos con vitamina, ¿no? Altas concentraciones de magnesio, o sea, ustedes sí tienen que tener concentraciones adecuadas de magnesio en el preparto, porque esto estimula la enzima responsable de activarla, ¿no? Y otro problema que pueden tener es que si tienen altas concentraciones de fósforo, por algún error o algún motivo, terminan teniendo altas concentraciones. Esto es negativo para la enzima. Entonces terminan teniendo, pueden tener bien el magnesio, pero si tienen alto esto es negativo y terminan teniendo problemas de no activación de la vitamina D. ¿Por qué les digo esto que es importante? Porque el proceso de la calostrogénesis es un proceso activo que requiere altas concentraciones de calcio y alta glucosa. No requiere energía, porque esa es la forma que lo pasa muchas de las inmunoglobulinas y de los componentes de la sangre adentro de la glándula mamaria, ¿tá? La vitamina E y el selenio son importantes también y están asociados con la producción de calostro, pero es una forma indirecta. ¿Por qué? Porque estos son antioxidantes. Son antioxidantes y esto lo que previenen es la salud en los becerritos, ayuda mucho, y en la vaca con la mastitis, ¿no? La retención de placenta, son antioxidantes, ¿no? Y esa es una forma indirecta que ayudan a mejorar los volúmenes de calostro.
Estas son dos cosas que nosotros generalmente también me ha tocado trabajar, principalmente con micotoxina. Muchas de nuestras dietas tienen 30% de paja, ¿no? De paja de trigo en la dieta preparto, ¿no? Y obviamente silo de maíz. Esto es para mostrarle a veces que nosotros hay veces que la tenemos bajo techo, que nos alcanza, una parte de la paja está cubierta, digamos, pero el resto queda a cielo abierto, o sea, se moja a lo largo del año, se hace una sola vez en el verano, ¿no? Y después se almacena de esta forma, y lo que hemos encontrado nosotros en muchas cosas es un par de cosas que les quiero mostrar, porque hemos tenido serios problemas de calostro, por tener esto, ¿no? Hemos encontrado micotoxinas, ¿no? Tanto en la paja como en el silo de maíz, principalmente en el silo de maíz, ¿no? Y cuando uno mira las micotoxinas, nosotros sabemos que la micotoxina te causa problemas de actividad ruminal, o sea, baja la calidad de los nutrientes. Uno asume que tiene todo esto, pero las micotoxinas generan una disrupción negativa en el rumen, aumenta la inflamación y baja la inmunidad, baja los consumos también de materia seca, ¿no? Y obviamente afecta la producción de leche y la reproducción, por lo tanto también afecta el calostro. En algunos rodeos se quedan sin paja de trigo por un problema de mercado, no hay o es muy caro, y usan unas alternativas que usan el heno de pastura, ¿no? O de pasto, y hay veces que son de ryegrass o viene de festuca, y una cosa a tener en cuenta importante es que si está contaminado con el ergot alcaloide, que es un hongo, produce una sustancia, estos alcaloides, y estos alcaloides son extremadamente negativos contra prolactina, ¿no? Cuando los dan en los prepartos tiene una caída muy pronunciada en los volúmenes de calostro, pero es porque por la inclusión que tiene en la dieta, ¿no? Con respecto a estos alcaloides. ¿Ah? Bien, esto es simplemente para mostrar que es importante tener una interacción positiva entre los animales y las personas, ¿no? Porque eso aumenta productividad y bienestar animal. Hay montones de estresantes, digamos, para una vaca, principalmente para las vaquillas que entran por primera vez a la máquina a ordeñar, ¿no? Es una situación estresante, y las personas aversivas. Por eso es importante esto tenerlo en cuenta en los entrenamientos en la maternidad, ¿no? Cómo manejan las vacas. Esto es simplemente para mostrarles, o sea, esta es una vaca que recién entró, obviamente está estimulada, muy bien, ya entró estimulada, o sea, recién la están preparando a la vaca, parió, la trajeron a la máquina, todavía falta hacer todo el proceso de limpieza de los pezones para poderle colocar la máquina. Pero obviamente la vaca ya está estimulada, ¿no? Una de las preguntas que siempre nos hacen es, ¿pueden las vacas reconocer un empleado aversivo? Por supuesto que sí, y lo pueden reconocer incluyendo en las lecherías grandes, ¿eh? Y baja la producción de leche cuando hay un ordeñador aversivo, sí, y esto está medido, baja y baja entre 1,5 y 2 kilos. Ustedes asumen que una vaca produce 5 o 7 litros de calostro y baja 2. O sea, ustedes tienen básicamente un 30%, un 25% de bajar simplemente por cómo manejan las vacas, ¿no? Porque esta parte aversiva lo que hace es genera una inhibición de la liberación de oxitocina, y esto hace que baje la producción de leche, porque la mayoría del calostro, como mencionó Juan, está en la parte alveolar, ¿no? En la parte de arriba, digamos, en la parte profunda de la glándula mamaria. ¿Está? Bien, esto es para mostrarle qué importante es la dieta preparto y la interacción que tiene la dieta preparto, ¿no? Con el programa de vacunación y qué calidad de calostro tenemos. En condiciones normales, no, las vacas Holstein, esto es el tamaño largo de gestación en vacas Holstein, es 279 días, ¿no? 279 o 276 días, el promedio, las Jersey tienen más largo, ¿no? Más o menos 5 días más largos que las Holstein, ¿no? Pero lo que ustedes van a tener es esto, el promedio, estas son gestaciones normales. Esto es importante también cuando ustedes tienen que mirar la cantidad de becerros muertos al parto, tener bien claro qué es normal, ¿no? Estos son los grupos normales. La gestación corta es entre 256 y 269, para lo que sería una vaca Holstein, promedios entre 270 y 280, y las largas entre 283 y 296, ¿no? Esto más o menos hay un 12%, 15% de las vacas es corto, el grueso está en el promedio, y un 8% más o menos, el 80% va a estar acá, y un 8% están las largas, ¿no? En las gestaciones largas.
Pero esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno va a las dietas aniónicas, básicamente uno hace así. La secamos la vaca, le damos una vacuna, las dos vacunas más comunes que nosotros manejamos acá son para mastitis y para diarrea, ¿no? Y acuérdense que para que funcione una vacuna, la inmunoglobulina no funciona si está en la sangre, la inmunoglobulina en la sangre de la madre, ¿no? La inmunoglobulina tiene que estar dentro de la glándula mamaria, en el calostro o en la leche, para que tenga un efecto biológico, ¿no? Controlar para lo que se hace. Generalmente, estos son los días antes de parir, ¿no? 2:15, 2:20 secamos las vacas, con 60 días antes de parir. Y lo que nosotros testeamos generalmente no es bueno y no es recomendable vacunar las vacas dentro de lo que está marcado con el color amarillo. No tienen que vacunar, porque es contraproducente para la vaca, ¿no? O sea, olvidarse de vacunar la vaca y vacunarla la semana siguiente es contraproducente, le genera un problema metabólico a la vaca. Entonces, lo que nosotros hicimos en este estudio, un estudiante mío, Bernardo, hizo básicamente la segunda dosis de la vacuna, es lo que sería el booster, ¿no? Darle esto para que levante las concentraciones de inmunoglobulina en sangre y por lo tanto esto mejore la calidad del calostro que tengamos. Nosotros decíamos, 255 sería 21 días antes de parir y 249 sería 28 días antes de parir. Entonces lo que armamos, 3 grupos, un grupo se vacunaba la segunda 21 días antes de parir y se movían al preparto, en el preparto dábamos las dietas aniónicas. Otro grupo se vacunaba a los 28 días antes de parir y se movía la dieta aniónica, o sea, estaban 28 días con la dieta aniónica. Y otro grupo simplemente se vacunaba y al día 21 se movía la dieta aniónica. ¿Qué es lo que encontramos nosotros? ¿Por qué hicimos este estudio? Porque cuando uno mira, nosotros tenemos estas vacas, nosotros movemos vacas en todas las lecherías por fecha de parto, por fecha esperada de parto, pero vamos a tener esta variación biológica existe en todas las lecherías. Entonces, el ejemplo que usamos es 21 días. Acá, ¿por qué lo hacemos 21 días? Porque muchas de las lecherías tienen 21 días, ¿no? Ahora hemos empezado a tener que las dietas aniónicas las tienen de 28, ¿no? Tienen una semana más las dietas aniónicas. Cuando usamos 21, y miro en la población de vacas, suman que tenemos 1000 vacas por año, el 50% de las vacas va a tener al menos 20 días, si lo muevo al día 21. Pero el otro 50%, hay vacas que pueden tener 7 días antes de parir, no estar en el corral y pare la vaca, o sea, la muevo y a los 7 días pare, o lo muevo y a los 14 días pare. O sea, el problema es el 50% restante, ¿no? Que va a estar menos de 20 días. Entonces, por eso hicimos este testeo, que probamos dar la vacuna al día 28 y moverla a la dieta aniónica, al día 21, perdón, y moverla a la dieta aniónica, o al día 28 y después moverla a la dieta aniónica. ¿Qué es lo que encontramos con esto? Cuando nosotros dimos la vacuna, separamos la vacuna de la dieta aniónica, o sea, dimos la vacuna el día 28, o dimos la vacuna el día 28 y movimos la vaca a la dieta aniónica al día 28, comparado con vacunar al día 21 y moverla a la dieta aniónica al día 21, nos bajó la hipocalcemia un 46%. ¿No? Esta es la hipocalcemia subclínica. Nos aumentó la cantidad de glucosa al parto enorme, el impacto. Y acuérdense que ustedes necesitan calcio y energía para tener mayor inmunoglobulina. O sea que esto tuvo un impacto muy positivo. Esto es simplemente ajustar el manejo, el programa de vacunación con el manejo de la dieta aniónica para aquellos que usen dieta aniónica es extremadamente importante, ¿no? Porque eso te afecta la cantidad de inmunoglobulina que tenés en el calostro. La inmunoglobulina la vaca la tiene en la sangre. El problema es que la vacuna genera una inflamación de 7 días, ¿no? Un proceso inflamatorio de 7 días. ¿Y qué hace eso? Eso inhibe la paratiroide cuando la dieta aniónica la está tratando de estimular. La paratiroide es la que genera todo el mecanismo de reabsorción de calcio en el intestino, ¿no? Pero la dieta aniónica la inhibe por 7 días y la dieta aniónica la quiere estimular. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, cuando uno da 21 días, o sea, al día 21 damos la vacuna y la movemos, en realidad nunca tenemos 20 días, porque tenemos 7 días de un efecto negativo de la vacuna. Por eso que es importante dar la vacuna antes, ¿no? A los 28 días, porque eso ayuda mucho al metabolismo del calcio, a la glucosa, y por lo tanto, como es un proceso activo para que entre dentro de la glándula mamaria, ustedes necesitan glucosa y necesitan calcio para poder meterlo en la glándula mamaria, y eso sí impacta la calidad del calostro.
Bien. Esta es mi última diapositiva que les quería mostrar el efecto del ambiente, ¿no? Que cuando tenemos temperaturas por debajo de cero, en este caso 12, menos 12 grados, ¿no? Nosotros tenemos los bebederos así, ¿no? O sea, la vaca viene a tomar agua, cuando la vaca saca la boca y gotea, quedan todos congelados afuera. Esto tiene un efecto, lo hemos medido en los volúmenes usando unos medidores de flujo de agua, nos baja mucho el consumo de agua y eso nos impacta en los consumos de materia seca, que nos caen más o menos un 30%, ¿no? Y esto sí hemos visto que tiene un efecto significativo, o sea, vacas perdiendo peso antes de parir, y aparte de perder peso, se nos bajan los volúmenes de calostro. O sea que la energía, nosotros sabemos que la energía es importante, ¿no? Que la vaca necesita energía, pero hay veces que viene o porque no tenemos suficiente energía en el consumo que tiene la vaca, o porque el consumo de la vaca cayó, o sea, por algún evento, ¿no? En el verano también puede caer el consumo, por el efecto del estrés térmico. Y hay otra cosa importante, que a veces tenemos muy lindas maternidades, pero estos bebederos son importantes. Estos bebederos tienen unos protectores que son unas pelotas de plásticos, que para poder tomar agua las tienen que empujar la vaca, ¿no? Para poder tener alcance al agua. Y lo que nos pasa, las vacas adultas ya lo conocen cómo funciona y toman agua, pero las vaquillas, las de primera vez que entraron a la maternidad, no saben cómo funciona. Y hay veces que no toman agua las vacas porque no saben dónde está, que tienen que hacer fuerza para empujar el plástico ese para poder tener acceso al agua. O sea que es importante tener agua y que el agua esté al alcance de las vacas, ¿no? De todos los animales preparados. Con esto me voy a detener aquí y voy a tomar preguntas que la audiencia pueda tener. Gracias.